Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alberto Mura y hoy les presento la primera recopilación de historias de terror del canal. Espero que les guste. Empezamos. Cuando teníamos 20 años, a mis amigos y a mí, nos gustaba mucho hacer viajes de miedo, a carreteras embrujadas y cosas por el estilo. Este lo hicimos a Clinton Road, considerado el camino más embrujado de Estados Unidos. Es tan aterrador que incluso hicieron una película al respecto. Mi historia tiene lugar antes de que la película fuera siquiera un pensamiento. Entonces teníamos un grupo de amigos. Éramos 3 los más cercanos, y luego otros 2 más que nos acompañaban aquí y allá. Los 3 principales, 2 y yo, éramos grandes, jugadores de fútbol. El más pequeño de nosotros medía alrededor de 1,85, por lo que nunca tuvimos miedo de hacer ninguna de estas cosas, ya que parecíamos un grupo de chicos bastante intimidantes. Tenía que trabajar hasta tarde un viernes por la noche, así que decidieron visitar esta carretera sin mí. La mayor parte pasó sin novedad. Me dijeron que cuando estaban ahí, recibieron mensajes de texto de un número desconocido, diciendo: ¿por qué estás en Clinton Road? Y los mensajes de texto incluso describían lo que estaban haciendo y vistiendo mis amigos. Me mostraron los mensajes, pero pensé que era mentira, que estaban tratando de que pareciera aterrador, sabiendo que estaría enojado por habérmelo perdido. También me contaron una leyenda que dice que un niño falleció en el agua, debajo del puente en la carretera, y que si arrojas una moneda, el niño fantasma la devolvería. Nosotros conocíamos el lugar como el puente del niño fantasma. Además de eso, hay una curva peligrosa en la carretera, llamada Curva del Hombre Muerto, en la que incluso si viajas a 30 millas por hora, era fácil caer por el acantilado. Se dice que un camión fantasma te persigue por toda la carretera y trata de hacer que te estrelles. Luego los convencí de que me llevaran al día siguiente, ya que tendría el día libre de trabajo. Llegamos e inmediatamente vi que el camino estaba en medio del bosque, cubierto de carteles por todo el camino. Supe que este no era un camino típico. Llegamos al puente y aparcamos. Tan pronto como salimos del auto, revisé los bolsillos de todos para que no trataran de engañarme, tirando alguna moneda en la carretera cuando no estuviera mirando. Teníamos en total 5 monedas, una para cada uno de nosotros. Todos las arrojamos al agua sobre el puente. Pasaron unos 5 minutos en total silencio. Decidí romper el silencio diciendo: se los dije, es pura mentira. Luego giramos para caminar de regreso al auto. Nos alejamos unos 10 pies y escuchamos un sonido metálico. El sonido de las monedas golpeando el pavimento. Regresamos al puente y había 5 monedas directamente entre las 2 líneas amarillas en medio de la carretera. Pensando que alguna de las otras 4 personas estarían tratando de engañarme, me había preparado. Escribí mis iniciales en una de las monedas y todos las tiramos al agua de nuevo. Pasaron unos 5 minutos más y de nuevo proclamé: miren, mentira, fue uno de ustedes el que trató de engañarme. Luego procedimos a caminar de regreso al auto. Nos alejamos unos 10 pies nuevamente. Y otra vez escuchamos el sonido metálico, el sonido de las monedas golpeando el suelo otra vez. Dimos la vuelta
y regresamos a ver qué era. Efectivamente había 5 monedas tiradas en el camino, una de ellas con mis iniciales, con mi letra. Todos nos volvimos locos y decidimos volver corriendo al coche. Después de regresar al automóvil, decidimos ir otra vez a ver qué más tenía que ofrecer la carretera, aunque estábamos un poco asustados por lo que habíamos experimentado. Pasaron unos 10 minutos. Algunos de nosotros tuvimos que orinar, así que nos detuvimos en este edificio que parecía un castillo al lado de la carretera, no más grande que una casa, pero se notaba que era extremadamente antiguo. Decidimos detenernos ahí, porque había una pequeña muesca en el camino, donde un automóvil podía estacionarse. Todos nos bajamos del auto. Yo fui hacia mi izquierda para hacer mis cosas. Cuando termino, noto que mi amigo camina hacia el castillo casi en un estado de trance. Gritamos su nombre para que volviera, pero siguió caminando. Todos corrimos, lo agarramos y lo sacudimos. Después de cuestionar por qué demonios estaría caminando hacia allá solo, dijo que me estaba siguiendo y que le hice señas para que fuera, sin decirle nada. El problema con eso era el hecho de que todo el grupo en realidad estaba detrás de él. Así que estoy 100% convencido de que vio un doppelganger llevándolo hacia algún tipo de problema. El nivel de miedo era definitivamente más alto ahora, así que decidimos irnos. Como dije antes, es un camino extremadamente oscuro en el bosque, por lo que no se puede ver mucho. Tienes que pasar la curva del hombre muerto 2 veces, una al entrar y otra al salir. Probablemente estamos a 4 millas de la curva, cuando vemos unos faros detrás de nosotros. No pensamos mucho en eso, ya que pensamos que eran solo otros tipos de nuestra edad tratando de hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Pasa aproximadamente 1 minuto. Después de que hablamos de cosas al azar, tratando de aliviar el estado de ánimo, notamos que los faros están directamente detrás de nosotros. Los faros se veían muy viejos, y se notaba que era un camión por lo alto que estaban las luces del suelo. El caso es que no vimos ningún camión, solo las luces, porque está muy oscuro ahí. Cada vez más asustados, le dijimos al conductor que acelerara e intentara sacar a ese camión loco de nuestro camino, pero se nos pegaba demasiado, dando vueltas en las curvas a altas velocidades y en línea recta. No pudimos perderlo. El problema con esto es que estábamos en un automóvil deportivo y de alto rendimiento, completamente nuevo y modificado. Si alguien condujera un camión viejo o cualquier camión, no hay forma de que pudiera seguir el ritmo con nosotros durante más de 30 segundos. Pero esta cosa estuvo sobre nosotros durante lo que parecieron millas. Aproximadamente a media milla de la curva del hombre muerto, es casi como si las luces se apagaran y lo perdiéramos. Así que recuerdo que nos detuvimos justo después de la curva y tratamos de encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Había bosques a ambos lados de nosotros. Todos hablábamos muy bajo, en caso de que ocurriera algo, para poder escucharlo. Pasaron 2 minutos y conseguimos señal en nuestros teléfonos. Uno de los chicos buscó instrucciones en el mapa, así que estábamos más tranquilos. Justo antes de que el conductor pusiera el coche en marcha, escuchamos un chillido ensordecedor, lo cual sonó como el grito de una mujer, tan fuerte que perdí la audición por unos segundos. Cuando miramos hacia donde venía el ruido, nunca olvidaré lo que vimos.
Sé que esto va a sonar loco, y si no me hubiera pasado a mí, nunca lo creería. Vimos una típica escena de película de una mujer con un vestido blanco, una figura de cabello negro parada ahí, pero al lado estaba un payaso, colgado boca abajo de un árbol, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, sonriéndonos, moviendo su cabeza en cualquier dirección en la que nos moviéramos. El payaso era como un payaso de antaño. Tenía un gran cuello blanco alrededor que cubría hasta sus hombros. No puedo recordar muchos detalles al respecto, excepto por ese cuello circular y ese escalofriante ambiente de antaño. Ahora, esto podría haber sido una broma, pero para haber preparado esa broma, tendrías que tener ambas. Una inmensa paciencia para que alguien llegue a ese lugar exacto y unos nervios de acero para hacer eso en el bosque, en el medio de la nada. Además, solo 2 personas, no lo creo. No creo haber estado nunca en un automóvil que se moviera tan rápido como el nuestro después de ese momento. Luego encontramos la carretera principal y regresamos. Al regresar a casa, investigamos y descubrimos las leyendas del camión fantasma, la curva del hombre muerto y otras. Llegamos probablemente alrededor de las 2:30 de la mañana y ya habíamos olvidado la sensación de lo asustados que estábamos. Así que todos decidimos que lo haríamos de nuevo al día siguiente, que habría sido domingo, para ver quién realmente era suficientemente valiente. Estacionamos en la casa de mi amigo para tomar ahí nuestros propios autos, así que tuvimos que conducir nosotros mismos a casa. Vivía a unos 15 minutos. Me di cuenta de que una iglesia abandonada en mi ciudad tenía un letrero con una leyenda escrita. Nunca lo usaban, así que era bastante extraño verlo. La pizarra decía: "Vas a necesitar a Jesús el domingo". Aproximadamente un minuto después de pasar por esa iglesia, mi radio cambió sola de estación y comenzó a reproducir la canción El Domingo Sangriento. Es lógico decir que hice una llamada al grupo para decirle que no regresaríamos. Han pasado unos 7 años y me niego a ir ahí nunca más. Mi familia nunca fue particularmente religiosa. Claro, tuvimos algunos rituales de vez en cuando, pero nada demasiado importante, excepto cuando se trataba de ella. Tal vez un misterio de un pueblo pequeño, o una historia de miedo para mantener a los niños en fila antes de acostarse. La niña de la cuerda para saltar había sido parte de la tradición de nuestra ciudad durante más de 50 años. Las reglas eran sencillas. Después de la puesta del sol, no debíamos abrir la puerta si escuchábamos a una niña saltando la cuerda afuera. Ella fingía estar perdida y preguntaba por sus padres, pero bajo ninguna circunstancia debíamos ayudarla. Si ignorábamos sus gritos de ayuda el tiempo suficiente, nos dejaría en paz. Si creces con algo, llegas a aceptarlo como la verdad del Evangelio, sin importar cuán inverosímil sea. Para mí, ella no era más que una leyenda. Tenía alrededor de 12 años cuando tuve mi primer encuentro con ella. Casi en la cúspide de mi adolescencia, había decidido desafiar la autoridad de mis padres y mirar televisión a altas horas de la noche. Había escuchado de fuentes extremadamente confiables en la escuela que transmitían repeticiones de todos mis programas favoritos a medianoche. Además, era viernes y no tenía que levantarme temprano el siguiente día. Mis padres me habían arropado y estaban en la cocina terminando la cena. Esperé pacientemente, mirando la luz en el umbral de mi puerta. El lavavajillas empezó a funcionar y pronto las luces se apagaron.
Caminando de puntas por la sala de estar, me acomodé frente al televisor. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Un sonido metálico. Me quedé helado. Pensé que me habían descubierto. Papá debió haber abierto la puerta y me encontró. Nuevamente el sonido metálico seco. Me di la vuelta, pero él no estaba ahí. Muy pronto, escuché golpes silenciosos en la puerta. Sabía lo suficiente como para no abrir. Mamá me había indicado eso. Sin embargo, algo en el sonido me atrajo hacia él. Solo tenía que echar un vistazo. Luché, pero finalmente decidí mirar por la ventana para ver quién era. Estaba haciendo a un lado las cortinas, cuando sentí una mano en mi hombro. Estaba a punto de gritar, pero una mano me tapó la boca. ¿Qué estás haciendo? Cállate y no te muevas. Era papá. Había escuchado la televisión y me vio junto a la puerta. Lentamente me llevó hacia atrás y me llevó a mi habitación, pero no antes de que pudiera verla. No pude distinguir mucho. Su cabello negro cubría su rostro y sus ojos apuntaban al suelo. Estaba vestida de blanco, pero estaba completamente cubierta de barro y tierra. Ella simplemente se quedó allí con su cuerda, esperando en la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Quédate aquí, déjame traer a tu madre. Sabía que me había equivocado. Mamá me iba a dar un buen regaño. Entró y empezó a pasear frenéticamente por la habitación. Ella no abrió la puerta, la atrapé a tiempo, dijo papá. No lo entiendes. Estar cerca de ella ya es una condena. Estamos acabados. Esa fue una de las pocas veces que escuché a mamá tan enojada. Después de lo que pareció una hora de gritar, me dijeron que entrara en mi habitación. Estuve castigado durante una semana. En esa semana, el padre Brown pasó a bendecir la casa. Mamá y papá se volvieron extremadamente reservados a mi alrededor. Pensarías que había hecho algo muy malo. En el transcurso del mes siguiente, hubo rumores de que ella volvería a visitar la ciudad. Los comportamientos cambiaron radicalmente. Lo que una vez fue una comunidad bulliciosa, ahora estaba paralizada. Las luces se apagaban a las 9 p.m. A los niños no se les permitía quedarse fuera después del anochecer. La iglesia estaba llena todos los sábados. Todo esto me pareció bastante exagerado, hasta que Mark desapareció. Mark había sido uno de mis amigos más cercanos en la escuela, y le había contado sobre mi encuentro varias veces. Sabía que él no sería tan tonto como para abrir la puerta. La policía lo trató como un caso perdido, pero todos sabíamos lo que había sucedido. Fui un desastre inconsolable durante el resto del año. No hace falta decir que nunca volví a quedarme despierto hasta tarde. Sin embargo, Mark no fue el único. Después fue el señor Paul, que vivía junto al río. Luego la señora Wu, que dirigía la panadería de nuestra ciudad. Finalmente, una niña llamada Julia desapareció de la casa de su mamá. La policía no sabía qué hacer con esto. No hubo pistas de ninguna de las desapariciones. Las puertas se abrieron voluntariamente. No había señales de entrada forzada. Las víctimas parecían normales hasta su desaparición. Nunca se encontraron pistas. Todos permanecieron extremadamente atentos. Los padres dormían con sus hijos con una escopeta al lado de la cama. Durante el próximo año o 2, el miedo se calmó. Nadie habló realmente sobre las desapariciones o de la niña, aunque siempre fue un pensamiento persistente para la mayoría de la gente de la ciudad.
Se mudó una buena cantidad de personas, y el Estado dedicó más recursos y personal a nuestra ciudad. Con el paso del tiempo, las cosas mejoraron. 4 años después, encontraron el cuerpo de la señora Wu en el bosque. Por lo que pudieron deducir de su cuerpo, había sido asfixiada con un objeto metálico. Su rostro estaba brutalmente hundido, y su cráneo tenía un traumatismo significativo por fuerza contundente. En este punto, sin embargo, ella no era más que una página en el periódico. Finalmente, me mudé a la ciudad. La chica de la cuerda para saltar aparecía en mis pesadillas una y otra vez, pero además de eso, nunca le presté mucha atención. La vida era ajetreada y quería dejar mi pequeña ciudad. Cumplí 40 el año pasado. Ahora que tengo una hija, me doy cuenta de que mis padres hicieron todo lo posible para protegerme durante toda mi vida. Quizá fue este pensamiento el que condujo a los eventos de anoche. «Mamá, alguien está en la puerta». Mi hija me despertó de un sobresalto. Eran las 8 p.m. y parecía que me había quedado dormido en el sofá. Me levanté para investigar. De repente, escuché un sonido metálico seco. Se me heló la sangre y sentí como si mis piernas estuvieran fallando. Tomé a mi hija y la encerré en su habitación. 29 años. Habían pasado 29 años. No creí que esto estuviera sucediendo. Probablemente estaba en una de mis pesadillas. Nuevamente escuché el sonido metálico seco. No sabía qué hacer. De repente, yo era de nuevo el niño asustado que fue sorprendido viendo la televisión en la sala de estar. La misma fuerza que me obligó a casi dejarla entrar hace tantos años, regresó mucho más fuerte. Pude recomponerme y me di la vuelta para ir a la habitación. Por el rabillo del ojo, la vi fugazmente desde la ventana. La misma ropa blanca sucia, el mismo cabello negro, excepto que esta vez ella me estaba mirando fijamente. Sus ojos atravesando los míos. Ella me sonrió y me hizo señas para que la dejara entrar. Decidí correr, pero antes de darme cuenta, estaba en el bosque siendo arrastrado por el cuello. Sentí 1000 pequeños cuchillos por mi espalda. Las leyendas se equivocaban en una cosa. El sonido no era su cuerda de saltar. Siempre había estado sujetando una larga cadena de metal. Y ahora me iba a acabar con eso. Luché y traté de liberarme de la soga alrededor de mi cuello. La escuché reírse de mis esfuerzos. Por favor, déjame ir. Tengo una hija». Luché por pronunciar las palabras. Impulsado por la adrenalina, tiré de la cadena hacia atrás, hasta donde pude para recuperar el aliento. Me escapé de debajo de esa cadena y corrí. Corrí lo más rápido que pude por el bosque, pero podía escucharla siguiéndome. Alguien me vio en la carretera y llamó a la policía. En el hospital intenté explicar qué es lo que me había pasado. Sin embargo, nadie me creía. Psicosis temporal, creo que lo llamaron. Los médicos teorizaron que había intentado hacerme daño y que debería estar internado durante 7 días. Desde entonces, mi hija se ha quedado con mi mamá y puedo dar un suspiro de alivio, porque sé que la niña me estará esperando cuando salga de aquí. Mi amigo y yo, me referiré a él como Orion, somos estudiantes de pregrado en una pequeña universidad en el noreste del Pacífico. Los paseos nocturnos no son raros para nosotros, y es común que los estudiantes universitarios
caminen al campus de posgrado por la noche para fiestas, estudiar o lo que sea. También es socialmente aceptado por estudiantes, profesores y exalumnos que hay una leyenda urbana sobre un edificio en Grand Campus que está embrujado. Ese edificio se llama Corbett House. La zona no nos es ajena. Hay un intercambio de ropa y artículos en Corbett House todos los viernes, que Orion frecuenta. Todos sabíamos de viejas historias de fantasmas, pero no habíamos tenido una experiencia paranormal con ellas hasta esta noche. Orion y yo caminábamos hacia ahí. Llegamos a la mitad del camino, y un sonido que solo pensamos que existía en las películas de terror cortó el aire alrededor de nosotros. Era una noche lluviosa, pero escuchamos todo con claridad. El ruido era un zumbido muy fuerte y resonante. Venía del lado derecho de la casa, pero nos envolvía por completo. Intenté abrir la puerta principal. Luego llamé 2 veces y comenzamos a alejarnos. También procedí a hacer algunos comentarios groseros sobre los fantasmas. Tengo la costumbre de hacer bromas en momentos desafortunados. Una vez que llegamos al letrero de prohibido estacionarse, pintado en el camino, el ruido se detuvo por completo. Decidí dar la vuelta y regresar a la puerta por donde venimos. Orion me siguió. No había otros sonidos del edificio, pero una luz a la derecha de la puerta, el mismo lado donde habíamos escuchado el ruido, se había apagado misteriosamente. Nadie debería estar en ese edificio. Era casi medianoche, y Grand Campus está socialmente muerto a las 7 de la noche. Eran alrededor de las 11:50 p.m. Después de eso, decidimos regresar. Escuché 2 exhalaciones claras, cortas y superficiales, en mi oído derecho. La voz sonaba de naturaleza masculina. Miré detrás de mí en busca de Orion, y estaba a unos 60 centímetros de mí. Las exhalaciones no fueron sacadas de lo suficientemente profundo de los pulmones para ser escuchadas desde esa distancia. Sentí escalofríos por todo el cuerpo, como si una energía hubiera pasado a través de mí. Orion escuchó pasos detrás de nosotros varias veces en el camino, mientras regresábamos al campus por el camino principal. Las piernas me estaban temblando. Los pasos no se escuchaban mojados, a pesar de que afuera estaba lloviendo a cántaros, y lo había estado durante varias horas, así que no hay forma de explicarlo. Después de regresar a nuestro dormitorio, escuchamos más ruidos siniestros que incluían fuertes golpes y crujidos de pisos de madera, a pesar de que solo había concreto y alfombra. Vivíamos en una antigua casa de campo construida en 1887, en Irlanda, que mis padres renovaron en los años 80 y 90. Siempre solíamos bromear con amigos sobre fantasmas, porque les aterrorizaba ir al baño solos. Tenía varias dependencias, en las que habrían vivido los peones de la granja y los animales. Una noche me fui a la cama y escuché a mi papá, que por lo general se acostaba al último, que subía y bajaba las escaleras varias veces, abriendo y cerrando la puerta rota de la cocina con una manija suelta y ruidosa. A la mañana siguiente fui a la habitación de mi hermano, lo cual nunca hacía, antes de la escuela, para preguntarle qué hacía nuestro papá, porque no me había dejado dormir. La cara de mi hermano se puso blanca cuando me dijo que escuchó lo mismo, y que nuestro papá se había acostado a la misma hora que nosotros, y que nuestro perro
que generalmente estaba encerrado en la cochera, había subido a su habitación 2 veces durante la noche. La segunda vez lo había dejado entrar a la habitación y estaba claramente muy asustado. Cuando iba a cerrar la puerta, escuchó que la otra puerta del otro lado de la habitación se abría, así que corrió a la cama. También teníamos a los amigos estadounidenses de papá quedándose con nosotros, y nos dijeron que sintieron una presencia en la habitación de mi hermano, que estaba en una ala oscura y espeluznante de la casa, por la que solía pasar para llegar a mi habitación. La familia que había vivido en nuestra casa antes que nosotros emigraron a Inglaterra. El hijo de la familia vino a nuestra casa de visita una vez. Nos dijo dónde solían estar las viejas escaleras, y también mencionó: mi madre murió en esta habitación, la habitación de mi hermano. Mi mamá nos dijo que solía estar en la casa sola con mi hermano cuando era bebé, y nunca sintió nada. Nuestra casa se sentía espeluznante a veces, y tenía todas las cosas estereotípicas de las casas antiguas y aterradoras. Piso de madera que chirriaba cuando se caminaba sobre él. Las manijas de la ventana se abrían con el soplo del viento y demás. La siguiente vez que sentí algo fuerte fue una vez que desperté de mi sueño con una sensación de sobresalto, como si alguien estuviera justo enfrente de mi cara. Esta fue realmente la única experiencia espeluznante que tuve en la casa, en mis cerca de 25 años ahí. Nunca olvidaré esa noche, y todavía puedo escuchar las viejas tablas del piso de las escaleras y las manijas de la cocina abriéndose. Supongo que es difícil para mí hacer que esto sea creíble, pero mi hermano y yo hablamos de ello todo el tiempo, y recientemente se lo dije a mis padres. Mi papá dijo que lo único que había experimentado era estar sentado en la sala de estar y tener la sensación de que una enorme ráfaga de viento lo invadía. Mis padres se separaron cuando yo era un niño, y fui a la nueva casa de mi padre cuando tenía unos 15 años. Ahora tengo 30. Esta casa tenía una gran historia, y mi padre también. Realmente no sé si hay un equivalente en español, pero creo que el término más adecuado es curandero. Para ser honesto, crecí con muchas dudas sobre su don, pero en realidad ayudó a mucha gente, así que lo acepté. Afirmó varias veces que tenía la capacidad de sentir las almas a su alrededor. También hablaba de sus guías. Él era un creyente, mucho más que yo. En general, creo que la mayoría de las historias de fantasmas que escucho son mentiras, pero aún así me fascina escucharlas. De todos modos, compró esta casa que estaba casi en ruinas. Se la compró a un amigo del pueblo al que llegó. Vivíamos en el campo en Francia, en un pueblo llamado Berry. Era un pueblo particularmente conocido por todos los artistas que vivían ahí, especialmente todos los alfareros. Era un gran negocio. Bueno, aparentemente el dueño anterior también era alfarero, pero bastante excéntrico. Hizo una pared entera en esta casa, con vasijas de barro montadas en ella. Escuché que fue intimidado en su pueblo, y finalmente se quitó la vida en esta misma casa. Su esposa no quería vendérsela a los otros alfareros, porque los tomó como responsables de su muerte, así que se la vendió a mi padre. Cuando entré por primera vez, la sentí como una casa de campo antigua, sin nada especial. El suelo de piedra era frío. Había una gran estufa de leña, y mi padre hizo un entrepiso frente a su dormitorio.
Era una casa para una persona, con una sala de estar combinada con la cocina, un baño al este, su sala de consulta al oeste, y solo el dormitorio de arriba con el entrepiso en el que yo dormiría. Pasamos unas horas en la sala de estar primero. Estaba caminando un poco, y en algún momento vi algo junto a la ventana. Pensé que mi papá tenía una visita. Lo vi con el rabillo del ojo, pero estaba seguro. Entonces, cuando fui a ver dónde estaba, mi padre dijo: «¿Así que también lo viste?». Luego me contó sobre el tipo y su historia. Me contó otras varias experiencias. Una me marcó especialmente. Cuando estaba tomando las medidas para instalar nuevas ventanas, escuchó algo que le decía: «Tu te trompé, te equivocaste». Rápidamente lo descartó, como si pensara que solo lo había pensado. Tuvo otras experiencias, como la caída de cosas, voces o en general, la sensación de que no estaba solo. Pero supongo que no es exactamente la prueba más auténtica que podría dar de algo paranormal. Luego, unas semanas después, fui y dormí en su entrepiso. En realidad, no pude dormir porque mi padre, en su habitación, ronca como un oso. Así que eran como las 2 de la mañana y no podía dormir en absoluto. Entonces escuché algo abajo. La puerta principal se abrió. Yo sabía que estaba cerrada. Al principio sentí miedo, sobre todo porque pensé que alguien estaba allanando la casa. Pero luego, lo que escuché me asustó mucho más. Escuché pasos, pero no solo pasos, eran pasos desnudos. Me di cuenta de que alguien estaba bajando las escaleras arrastrando los pies. Entonces, en algún momento, tuve que verificar. Caminé lentamente hacia las escaleras, sacando la cabeza para ver si había alguien. Y luego, vi un pie fuera de la sombra, un pie pálido y desnudo, justo delante del primer escalón. Me quedé completamente petrificado. No sé por cuánto tiempo lo vi, pero en algún momento se dio la vuelta, así que volví rápidamente a mi cama. Escuché los pasos de nuevo. Esta vez no escuché la puerta. Unas horas después, logré tener el valor de vestirme y bajar. La puerta estaba cerrada, la estufa de leña apagada y la sala de estar estaba extremadamente fría. Y justo cuando fui a verificar si la puerta estaba cerrada, escuché nuevos pasos, así que volví a correr escaleras arriba. A la mañana siguiente se lo conté a mi padre y él simplemente dijo: «Sí, a veces está de visita. Probablemente solo te está probando». Mi padre cree que yo también tengo dones como él, pero sinceramente no creo mucho en eso. Sin embargo, sé que estaba completamente despierto y sobrio cuando lo experimenté esa noche, así que me hizo pensar mucho en ello. Quiero decir, en los guías y los dones en general. Cuando tenía alrededor de 7 años, me desperté en medio de la noche porque creí escuchar un ruido fuerte en la casa. Salí de mi habitación y miré hacia el largo pasillo donde podía ver la luz de la calle brillando a través de la ventana, hacia el piso de la cocina. Me froté los ojos y vi lo que parecía ser mi hermano menor, parado justo más allá del rayo de luz en la sombra. Caminé hacia él para ver qué estaba pasando, y a medida que me acercaba más y más, se hizo cada vez más claro que este niño pequeño no era mi hermano en absoluto. Estaba parado ahí, muy quieto, con la cabeza inclinada, y solo mirándome con esos penetrantes ojos oscuros que nunca olvidaré.
Corrí directamente a la habitación de mis padres tan rápido como pude y dormí en su cama esa noche. Nunca mencioné el tema e hice todo lo posible para intentar olvidarlo. Creo que casi me convencí de que lo había inventado en mi cabeza. Pasaron varios años y estoy en el último año de la escuela secundaria. Me encuentro con mi novia de entonces, mi hermano y algunos de sus amigos en nuestra casa. Afuera estaba oscuro, había tormenta y la luz acababa de irse. Decidí encender una vela, ponerla en medio de nosotros y estábamos todos tumbados hablando en el suelo. Alguien sugirió al azar que contáramos historias de fantasmas e inmediatamente pensé en mi encuentro 10 años atrás. Les dije, chicos, les voy a decir a todos algo que nunca le he dicho a nadie. Vi algo aquí hace muchos años, en esta misma casa. No me importa si me creen o no. En realidad, vi algo paranormal ahí, al 100%, señalando la cocina. Antes de que pudiera siquiera comenzar mi historia, mi hermano dice, «Espera, ¿hablas en serio?» Lo miré confundido sobre por qué me interrumpió. Luego me miró a los ojos, su rostro angustiado y se puso un poco pálido. ¿De casualidad viste a un niño pequeño? Mi mandíbula cayó y me quedé sin palabras. Todos los que nos rodeaban comenzaron a asustarse de inmediato también, porque comprendieron instantáneamente que ambos habíamos visto lo mismo. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en eso. Cuando tenía 9 años, vivía en una casa en lo alto de una montaña. Esta casa fue construida en un antiguo cementerio indio, por lo que creo que está bastante embrujada. Teníamos una casa de 2 pisos, y en su mayor parte, el resto de la casa era bastante tranquila. Pero había una parte de la casa que era mucho peor que el resto, y esa era el área de lavado. Mis padres criaron y vendieron mastines ingleses. Estos perros eran lo suficientemente grandes y fuertes como para asustar y arrear a un oso. Pero más allá de este punto de la casa, ellos no se atrevían a ir después de que se pusiera el sol. Una noche se cortó la luz en nuestra casa por alguna razón, a pesar de que todos los demás vecinos tenían luz. Recordé que tenía que sacar mi ropa de la secadora para mañana. Así que fui, agarré mi linterna y mi canasta de ropa. Entré a la lavandería y sentí algo. Miré hacia atrás y vi que los 3 perros estaban en la puerta y se negaban a seguir cuando los llamé. Siendo joven, y sin importarme realmente, seguí adelante sin ellos. Luego doblé la esquina para mirar hacia la lavadora. Y la secadora. Apunté con la linterna hacia ellos. Pero entre los electrodomésticos y yo, había una sólida masa negra que colgaba del techo. En el punto más cercano al piso, no vi nada más que una sonrisa, que era solo un par de tonos más brillante que el resto de su forma. Y un poco más cerca del piso, vi 2 ojos rojos brillantes. No hace falta decir que mi ropa se quedó allí con la linterna en el suelo hasta la mañana siguiente. Y estoy casi seguro de que esa entidad u otra me siguió a mí y a mi familia a la siguiente casa, porque las cosas que tenían un lugar fijo siempre aparecían en una habitación completamente diferente, o todos los armarios y cajones de la cocina y el baño se abrían por sí solos. Mientras nos íbamos a mudar de esa casa, estábamos envolviendo cosas. Solo teníamos algunas cajas, artículos de limpieza y el crucifijo de los últimos años todavía colgado en la entrada.
Iba por el pasillo mientras mi madre caminaba debajo de la cruz. Atravesó la mitad de la habitación y vi la cruz volar de la pared y golpearla en la parte posterior de la cabeza. Conmocionados, nos apresuramos y terminamos. Volví a buscar la última caja y cuando la agarré, vi que la escoba que estaba en la esquina de la cocina volaba de la cocina al comedor. Agarré la caja y olvidé la escoba. Supuse que la entidad y los próximos inquilinos o el propietario podrían arreglárselas. Una noche, mi abuela conducía y llegó a una intersección. Tenía el derecho de paso, así que iba a seguir conduciendo, pero de repente, una figura blanca y brillante se lanzó frente a ella, lo que la hizo pisar el freno. Ella se sorprendió y se tomó un momento para mirar a su alrededor, en busca de lo que fuera que hizo eso, pero no había nada ahí. Segundos después, un camión de 18 ruedas atravesó la intersección. Si esa figura no se hubiera lanzado frente al auto de mi abuela, probablemente el camión de 18 ruedas la habría aplastado instantáneamente. Mi propia historia está en el lado más aterrador de las cosas paranormales. Tenía unos 10 años y acababa de mudarme a una nueva habitación en la casa. Estaba muy feliz de tener una habitación más grande, pero siempre había evitado dormir en ella cuando era una sala de juegos por alguna razón. La primera noche descubrí por qué. Mientras yacía en la cama esa primera noche, no podía conciliar el sueño. Comencé a ver una especie de figura parada en la esquina de la habitación, cerca del interruptor de la luz. Era una forma vagamente humanoide, pero eso es todo lo que pude distinguir. Lo miré toda la noche, hasta que finalmente estuve lo suficientemente exhausto como para quedarme dormido. Con el tiempo, seguí viendo a la figura, siempre parada en el mismo lugar, inmóvil. A medida de que pasaba el tiempo, la figura se hacía más definida. Después de unos 3 años de ver esta figura casi todas las noches en mi habitación, la pude ver con claridad. Tenía una figura femenina, pero era muy alta. Tenía el pelo liso hasta los hombros y le caía sobre la cara. Tenía brazos anormalmente largos que le llegaban hasta las rodillas. Sus dedos eran largos y afilados, casi como si fueran cuchillas, y llegaban hasta el suelo. No tenía color, solo era una masa de pura oscuridad. La mayoría de las noches, ella miraba hacia la esquina. Esas noches me sentía bien. No sentía ninguna mala emoción viniendo de ella en absoluto. Algunas noches me miraba, pero yo no podía ver sus ojos. Estas noches me sentía incómodo y luchaba por dormir, pero nunca sucedió nada realmente aterrador. Cuando tenía unos 16 años, fue cuando las cosas se pusieron realmente aterradoras y al límite de un ataque físico. Una noche, cuando estaba frente a mí, pude ver sus ojos. Me congelé por completo. Sus ojos eran penetrantes y de un rojo puro. Lo que sentí esa noche fue puro odio y malicia hacia mí. Esta fue la primera vez desde que comenzó a aparecer donde no pude dormir hasta que me desmayé por el agotamiento. Afortunadamente, no se movió en absoluto. Después de esa noche, las cosas cambiaron. El estante en la esquina siempre tenía cosas movidas. A veces me despertaba cuando las cosas de este estante caían al suelo. Con el tiempo, incluso intentó arrojarme cosas directamente, pero nunca se apartó de su rincón. Una noche, cuando tenía 17 años,
la vi moverse por primera vez. Era una de las malas noches en las que me tiraba cosas. Me desperté con un libro golpeando la pared peligrosamente cerca de mí. Inmediatamente miré hacia donde se paraba, y la vi lenta pero segura levantando su brazo delgado para señalarme con sus dedos como cuchillas. Las emociones que sentí en ese momento eran de todo tipo: miedo, ira, tristeza, malicia y todo tipo de negatividad. Me abrumó hasta el punto de desmayarme. Cuando me desperté, todavía estaba oscuro y la negatividad era igual de intensa. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había movido de la esquina por completo. Ahora estaba parada encima de mí, al lado de mi cama. Intenté de todo, desde gritar hasta escapar y golpearla, pero no pude moverme. Todo lo que pude hacer fue llorar. No recuerdo cómo salí de esa situación. La semana siguiente, dormí en el sofá de la sala. Traté de volver a dormir en mi habitación después de una semana, pero ella todavía estaba ahí. Nunca volvió a ser tan intenso después de esa noche. Finalmente me fui a la universidad, pero cuando volví a casa para las vacaciones, ella ya no estaba ahí. No la he visto desde que cumplí 18 años. Mi familia y yo nos mudamos a una casa cuando todavía estaba en la escuela secundaria, y el momento en el que entré por primera vez me pareció extraño. Se sentía como si alguien acabara de salir de la habitación. Oía pasos por la noche, algunos incluso al lado de mi cama. Tenía sueños locos. Mi sobrina soñó que flotaba hacia el techo cuando pasó la noche con nosotros. En su sueño, su nariz tocaba el techo. Yo soñé que mi mamá me regalaba su ropero y que estaba embrujado. Se lo conté a mi mamá y se puso pálida. Me dijo que planeaba darme su ropero, pero se había olvidado de decírmelo. Había muchas moscas en las ventanas de la habitación de invitados. No pude averiguar cómo quitar los mosquiteros de las ventanas, así que compré un periódico para aplastarlas. Cuanto más aplastaba, más había. Aplasté a más de 200, antes de que mi estómago finalmente se revolviera y me di por vencido. Algo jaló la sábana de mi mamá y mi papá de su cama. Mi mamá estaba despierta, pero mi papá no. Volvió a subir la sábana y volvió a pasar. La sábana cayó hasta el suelo, a los pies de la cama. Mi mamá la volvió a levantar y la sujetó con fuerza hasta la mañana. No despertó a mi papá porque no quería arruinar el sueño de ambos. Una vez mi sobrina estaba parada en el gran sótano que teníamos y pudo escuchar algo corriendo en círculos a su alrededor, pero no pudo ver nada. Mi mamá escuchaba el mismo ruido de vez en cuando, pero desde arriba. Mi sobrina escuchó una especie de cántico mientras veía la televisión una noche, pero no había cánticos en lo que estaba viendo. Bajaba el sonido y desaparecía. Me levantaba por las mañanas antes de la escuela y me lavaba el pelo en el fregadero de la cocina, porque la casa no tenía ducha, solo bañera. Siempre sentí como si alguien estuviera detrás de mí cuando lo hacía. A veces se sentía como si alguien caminara detrás de mí por la casa. Siempre me sentí vigilado ahí, incluso cuando estaba solo. Tenía algunos carteles de heavy metal en la pared de mi habitación. Algunos tenían calaveras. Tenía estos carteles en mi casa anterior y no me molestaron, pero en esta casa comencé a tener sueños extraños con ellos. Así que los destrocé. La energía en la habitación pareció mejorar un poco después.
Tenía un dormitorio en el segundo piso y nadie podía ver el interior, pero siempre sentí que me observaban desde la ventana o desde el área junto a la ventana. Un día, la dueña de la casa nos dijo que ella y su esposo querían recuperar su casa. Mi mamá decía que no era su casa, era la casa del diablo, y que los propietarios deberían escribir diablo en la puerta principal. Unas noches más tarde, estaba en el baño y noté que la palabra diablo estaba en la parte de atrás de la puerta del baño. Mi hermana y mi mamá me preguntaron si yo lo había escrito, pero no fui yo. Fuimos a limpiarlo y no se quitaba. Era como si formara parte de la madera. Se veía como cuando escribes con el dedo sobre una superficie y puedes ver el aceite natural de tus dedos en la superficie. Excepto que esto no desaparecía. Lo mantuvimos cubierto con una toalla. Una noche, mi mamá escuchó una voz muy profunda. Dijo que era un gruñido, o que no podía distinguir lo que decía. Cuando comenzamos a empacar un día, mi sobrina y yo estábamos empaquetando la cocina, mientras mi mamá estaba empaquetando chucherías en la sala de estar. Las dos habitaciones estaban separadas solo por un mostrador. Mi mamá dijo que una figura gris entró y pudo ver que su cabeza miraba todas las cajas empaquetadas, como si estuviera verificando nuestro progreso. Luego fue a la habitación de invitados y desapareció. Mi mamá no nos lo dijo porque mi sobrina era pequeña. Me lo dijo después de que nos mudamos. Eso fue lo que vivimos en esa casa, y creo que definitivamente estaba embrujada. Esta es mi historia. Realmente no es una historia aterradora, pero definitivamente sí es de fantasmas. Esto tuvo lugar hace unos 26 años, cuando yo tenía 4. Pero primero, les daré un poco de contexto. Mi mamá era madre soltera de 3. Yo soy el menor. Todos fuimos cuidados por una niñera después de la escuela. Muchos niños fueron cuidados en la casa de esta niñera, a la que queríamos mucho. Su esposo, Hilary, también ayudaba, y era un tipo increíble. Yo lo veía como un padre para mí. Me encantaba estar con él, y muchas veces no quería ir a casa para poder quedarme más tiempo compartiendo con él. Siempre lo llamé Owie. Mi mamá era enfermera y trabajaba turnos de 12 horas, así que yo siempre era uno de los últimos niños ahí. En muchas ocasiones, una vez que todos los demás niños se iban, Hilary hacía algunas palomitas de maíz y nos sentábamos en el sofá a ver una película. Realmente lo quería mucho. Mi papá biológico vivía a 3 horas de distancia, pero no teníamos una gran relación. Owie también era mi mejor amigo. Él era artesano y siempre me enseñaba lo que hacía. Regresando al día de los hechos, una noche cuando tenía 4 años, estaba en casa. Recuerdo esta noche vívidamente. Estaba comiendo un tazón de cereal crujiente en el piso de arriba, en mi habitación, cuando de repente comencé a sollozar incontrolablemente. Estuve gritando y llorando durante más de 2 horas. Nada de lo que hizo mi madre pudo calmarme. Ella me preguntaba qué pasaba, y yo solo le decía que estaba triste. ¿Por qué estás triste? Porque sí, le gritaba. Después de 2 horas, mi mamá bajó las escaleras para hacer algo de comida. Entonces sucedió. Primero, desde el punto de vista de mi madre. Había estado llorando y gritando sin parar durante 2 horas. Entonces, de repente, me quedé completamente callado.
Ella pensó que algo andaba mal, así que corrió escaleras arriba solo para verme de pie junto a la ventana del segundo piso, mirando hacia afuera y sonriendo. Esperó unos minutos y luego se me acercó. Me preguntó qué había pasado. A continuación, desde mi punto de vista, estaba gritando y llorando sin control, cuando miré por la ventana y vi una estrella que brillaba con mucha fuerza. La estrella se movió, pareció acercarse a mi ventana. Owie estaba en ella y hablé con él. Entonces mi mamá se me acercó, me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Yo le dije, acabo de ver a Owie. Estaba sentado al borde de la ventana. Mi madre se mostró escéptica, pero siguió el juego y me preguntó qué es lo que había dicho. Me dijo que está bien y que ya no necesito llorar ni estar triste. Dijo que se iría y que no podría verlo durante un tiempo, pero que él seguiría cuidándome. Dijo, gracias por ser el hijo que nunca tuve. También dijo que quiere que yo crezca grande y fuerte, y que algún día tenga una familia propia. Luego dijo que cuando nos volvamos a ver, quiere que le cuente sobre mi familia. Después dijo que era hora de irse. Me dio un abrazo muy fuerte y me dijo que no llorara. Se despidió y voló en su estrella hacia el cielo. Mi mamá estaba desconcertada y decidió intentar llamar a Owie. Sin respuesta. Luego intentó llamar a su esposa. Tampoco hubo respuesta. Finalmente llamó a la mejor amiga de la niñera, quien también ayudaba a cuidar niños. Ella respondió, pero estaba llorando. Ella le dijo a mi mamá que hacía aproximadamente 2 horas y media, Owie había tenido un accidente y había fallecido. No había forma de que yo pudiera haberlo sabido. Así que mi madre no creyó que hubiera sido solo mi imaginación. Ambos creemos que en realidad vi el fantasma de Owie. Todavía pienso en esa noche, y de vez en cuando derramo alguna lágrima al agradecerle a Owie por haber sido el padre que nunca tuve.